Romanos, capítulo 1. Vamos a leer comenzando con el versículo 8 hasta el versículo 17. Romanos 1, 8 al 17. Sí, mamá, no tengo notas. Mamá está escribiendo, preguntando si hay notas. No están dando el programa que usualmente escribo mis notas, así que para aquellos que quieren tomar nota, voy a ir dando los puntos. Romanos 1, versículo 8 al 17. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el espíritu en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar con la enseñanza. Nuestro Dios, gracias por esta mañana que nos concedes. Ayúdanos a mirar tu perfecta ley con los ojos del Espíritu, con los ojos abiertos, con los oídos abiertos y con los corazones inclinados esta mañana. Haznos que por este momento nuestros oídos estén atentos a la voz de tu Espíritu y que tu Espíritu nos esté enseñando esta mañana. Guía a tu siervo a poder hablar y rogamos, oh Dios, que tú bendigas nuestro tiempo delante de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Si alguno tiene problema con el volumen, el audio, suban sus aparatos. Yo lo tengo a mi volumen a full. Algunos me están diciendo que el volumen está un poco bajo, pero bueno. Estamos desarrollando la oración de Pablo. Lo que quiero remarcar esta mañana, y no ser repetitivo en lo que hemos visto, pero Pablo magnifica a Dios en su oración. En el versículo 8 habla acerca de la providencia de Dios. Tengan en mente eso. Pablo habla acerca de, primeramente doy gracias a mi Dios. Y la palabra que hemos visto ahí, la palabra griega es charis, que significa gracia. Entonces Pablo magnifica la gracia de Dios en su oración. En el versículo 9, Pablo magnifica la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, cuando dice Dios es testigo. Testigo me es Dios. Me pongo a Dios como testigo de todas mis acciones, mis palabras, pero más que nada Pablo está haciendo referencia a su vida personal de oración. Y Pablo está diciendo, Dios está presente en el corazón entregado que tengo a la oración por ustedes. Está hablando acerca de los creyentes de Roma, la iglesia de Roma. Y él va a hacer la descripción de lo que es el santuario, el Antiguo Testamento, la palabra que utiliza, a quien sirvo. Dice versículo 9, porque testigo es Dios a quien sirvo, la palabra es liturgia, que tenía que ver con los que servían en el Antiguo Testamento, a quien sirvo en mi espíritu, en el ambiente que Pablo desde ahora en más de que conoció a Cristo hasta que fue a ser llevado a la presencia de Dios, vivió en el ambiente del Evangelio. Todo lo que hacía Pablo estaba alrededor del Evangelio. Como nuestra vida física, conforme a Hechos, el capítulo 17, nos dice que en él vivimos y somos y nos movemos. Y Thomas Watson lo dijo bien cuando dijo el ambiente de las aves es el aire,
El ambiente de los peces es el mar, el ambiente de las bestias del campo es la tierra, pero el ambiente del hombre es Dios. Estamos hablando de todos los hombres. Todos los hombres que reconozcan o no, viven, se mueven y son en Dios. Bueno, ahora Pablo ha sido transferido a la gloriosa luz del Evangelio, y él ahora no solamente vive físicamente por Dios, sino que espiritualmente él vive en el ambiente del Evangelio. Y bueno, miramos la actitud de Pablo de estar intercediendo, de no pecar, como dice 1 Samuel. Samuel dice en capítulo 12, no dejaré de orar por vosotros, y no pecaré en dejar de orar por vosotros. Y eso lo vimos en el versículo 9, pero Pablo ahora decide descender un poco más bajo en su implorar. Yo anoté algo que voy a recurrir ahora acá a mis notas, pero deseo que noten conmigo que el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 15, menciona la frase vosotros 7 veces. Lo quiero remarcar a eso. Menciona la frase vosotros desde el versículo 8 hasta el versículo 15 7 veces. Fíjense en el versículo 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios, Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Obviamente ahí también está vuestra fe, que incluye a vosotros, pero no vamos a hablar de ese, sino a vosotros. Ese es el primero. Versículo 9. Testigo me es Dios, a quien sirvo en el espíritu del evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros. Esa es la segunda vez. Vosotros en mis oraciones. Versículo 10. Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esa es la tercera vez. Dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esa es la cuarta vez. Versículo 13, Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, quinta vez. Hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros, sexta vez. Y versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros. Esa es la séptima vez. ¿Por qué hago mención de esto? Porque esto es una marca clara de la conversión de un hombre genuino en Cristo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que pasamos de vivir para nosotros mismos, que para vivir para otros. Y si hablamos de otros aquí o al de vosotros, estamos hablando de la iglesia. O sea que Pablo ahora pasaba su tiempo y su vida, sus rodillas, sus oraciones, sus anhelos, sus deseos, porque fíjense en el versículo 11 dice el deseo que él tenía. El versículo 12 dice que quería ser mutuamente confortado. En el versículo 13 habla acerca de que había propuesto esto una y otra vez de llegar a ellos. O sea que había una diligencia de parte del apóstol Pablo en esto. Y bueno, versículo 15 habla acerca de la prontitud y el estar listo para hacer esto. Bueno, ¿por qué digo estas cosas? Porque el apóstol Pablo vemos una genuina conversión. No vive solamente y meramente para su familia. No vive ahora para sí mismo. No vive solamente para los que él más ama. No, el apóstol Pablo dice que él estaba viviendo para ellos, para vosotros. El problema es que este vosotros es un grupo de creyentes que él no ha conocido aún, que él no se ha acercado a ellos, él ha oído acerca de ellos, pero él propiamente no los ha visto. Entonces, eso es algo que debemos remarcar, que el apóstol Pablo tenía en su corazón acercarse a estos creyentes, pero estos creyentes no eran conocidos por él. Si eran amados por Dios, se lo dice en 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados por Dios. O sea que él entendía que ellos amaban a Dios, ellos entendían que ellos tenían una fe genuina, lo dice el versículo 8, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces Pablo estaba acá estableciendo su relación, otros. Esto es Filipenses capítulo 2, ¿se acuerdan?
donde él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Esto es Pablo, mirando las cosas de los demás. Cuando llegamos al versículo 10, el versículo 10 nos encontramos con el otro aspecto de Dios. El versículo 8 habla de la providencia de Dios. El versículo 9 habla del testigo de Dios, que es su omnisciencia, omnipresencia. Dios está presente, Dios sabe todo lo que yo estoy haciendo. Y en el versículo 10 ahora ruega, que es una palabra que tiene que ver con mendigo, que sabemos en la Escritura se utiliza repetidas veces. Cristo lo utilizó cuando fue al trono para rogar por Pedro, para que no se desanime, para que sea restaurado. Dijo, he rogado por ti. Cristo lo utiliza en Juan 17 repetidas veces en cuanto a su pueblo. Te ruego por ellos, te ruego por ellos. No te ruego por el mundo, te ruego por ellos. Bueno, llegamos aquí a la frase rogando que de alguna manera tenga el fin. Por la voluntad de Dios. Y quiero remarcar esto. ¿Por qué? Pablo ha cambiado. Vayan en sus Biblias, si tienen ahí, a Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. Pablo, hablando de la condición pasada de sí mismo, dice esto en versículo 3, entre los cuales dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Haciendo la voluntad de la carne. O sea, los deseos. La palabra voluntad significa placer bíblicamente. Lo que tenemos acá es el placer mío, o sea, es personal. He gastado mi tiempo antes de Cristo en lo mío. Pero lo que yo no sabía es que lo mío tenía un padre, que lo mío tenía alguien que engendraba eso en mí. En Juan capítulo 8 tenemos esa referencia de Cristo hablando de los fariseos. Los deseos, dice, de él, hablando del diablo, los deseos de él queréis hacer. Los deseos de él, ellos estaban sujetos a la voluntad de otro. Pablo lo dice esto a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 26, cuando él dice de los impíos que están sujetos a voluntad de él, que están sujetos a la voluntad del enemigo. Ahora, acá vemos la clara marca de un hombre convertido, de un hombre genuino, de un hombre entregado a las cosas de Dios, que ya no está sujeto a su voluntad y a la voluntad del diablo. Ya no está viviendo para sí mismo. Pablo lo dice esto en 2 Corintios 5, 14, cuando dice el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Recuerden eso. Pablo está diciendo, no vivimos ya para nosotros mismos. Recuerden Santiago hablando de este tema. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Santiago describe más adelante en el capítulo 4 que los creyentes deben decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello, iremos acá o allá. Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 14 cuando dice, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Ya no vivimos para nosotros mismos, tenemos un dueño. Pablo hace la pregunta en su conversión, Señor, ¿quién eres? ¿Te acuerdan eso? Pero la segunda palabra que Pablo utiliza es, ¿qué quieres que yo haga? Primero dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? He dicho esto muchas veces. Lo que Pablo dice en esas dos palabras va a ser la marca de su vida. ¿Quién eres, Señor? Va a dedicarse a conocer a Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Va a dedicarse a servir a Cristo. ¿Quién eres, Señor? Va a dedicar al conocimiento de Dios, a conocer a aquel que lo llamó. Pero después, ¿qué quiere que yo haga? Va a dedicarse a servirle en su voluntad. Por eso Pablo es el único que repite esta frase más veces en todo el Nuevo Testamento. 8 veces dice por la voluntad de Dios. En todas sus epístolas, casi todas, introduce el tema. Lo que soy, lo soy por la voluntad de Dios. Él cuando habla a los Gálatas en cuanto a su llamado, dice, cuando agradó a Dios, a revelar a su Hijo en mí. La palabra agradar ahí es la palabra voluntad, el placer de Dios, el deseo de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo. La última vez que se menciona esta palabra placer es en el capítulo 4 de Apocalipsis, el versículo 11.
donde dice todas las cosas existen por tu voluntad y fueron creadas. Nada existe por mí, todo existe por Él y todo existe para Él. Y todas las cosas existen por su voluntad. ¿Qué significa eso? Que si Dios decide que no, si Él pasa por al lado de la higuera y la maldice y le dice nunca más salga de ti fruto, y le está diciendo a la higuera que no puede vivir más, enseguida, instantáneamente se seca, dice la Escritura. Todo existe por su voluntad. Eso lo tenemos que remarcar. Déjenme leerle algo que dice el pastor MacArthur. En sus notas dice, todo depende de la voluntad de Dios. La creación y la preservación de todas las cosas dependen de su voluntad. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Recuerden que nuestra salud o nuestra enfermedad depende de su voluntad. El leproso cuando vino a Cristo no le dijo si puedes, límpiame de esto. No, Mateo 8 dijo, si quieres puedes limpiarme. Estaba sujeto a la voluntad de Cristo antes que al poder de Cristo. El leproso estaba enfermo porque era así la voluntad de Dios. Él dice, si quieres puedes limpiarme. Bueno, el gobierno de los reyes, el gobierno de los príncipes, Nabucodonosor dice esto en el libro de Daniel, que todo lo gobierna en su voluntad. Me gusta esa frase, déjeme leérsela. No es necesario que la busquen, pero escuchen las palabras de Nabucodonosor en el capítulo 4, cuando él llega al entendimiento de que Dios gobierna en su voluntad todos los asuntos de los hombres. Él dice esto: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. En los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Él hace según su voluntad. Todo lo vemos en Efesios capítulo 1, mencionado tantas veces. En el libro de Efesios se menciona la palabra voluntad 7 veces, una forma negativa, y las demás todas tienen que ver con Dios. Filipenses dice en el capítulo 2 que Dios es el que produce el hacer como el hacer, Dios es el que produce el querer, como el hacer de su buena voluntad en nosotros. Hebreos capítulo 13, terminando esa doxología preciosa de todo el libro, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, os haga aptos para hacer su voluntad. Recuerden en Hechos capítulo 26, cuando Pablo fue llamado a ser un siervo de Jesucristo, que uno de los 3 temas que se le indicó que él tenía al cual iba a ser llamado, uno de ellos era conocer su voluntad. Después, la Biblia dice, oír la voz del santo y ver al justo. Pero uno de los temas era conocer su voluntad. Yo he dicho esto otras veces, que no hubo otro hombre quizás en la historia bíblica que haya revelado tan claramente la voluntad de Dios a la iglesia como el apóstol Pablo lo hizo a través de las epístolas. Él dijo que la voluntad de Dios era nuestro ser agradecidos continuamente. Él dijo que la voluntad de Dios es vuestra santificación. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Repetidas veces tenemos esto. Pero Pablo está diciendo que Él gobierna en los asuntos. Ahora, hay 3 referencias bíblicas en cuanto a cómo Dios gobierna en su voluntad. Fíjense en el Salmo 115. Salmo 115 es la primera, y acá tenemos 3 tiempos de Dios en cuanto a su voluntad. 3 tiempos de Dios en cuanto a su voluntad. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, eso es pasado, ha hecho. No hay nada que haya sido hecho que Dios no haya querido hacer que no lo haya hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Entonces acá tenemos la voluntad pasada de Dios, gobernando. Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, versículo 3. Salmo 135 es ahora el presente. Salmo 135 nos dice el versículo 6, y esta es la voluntad presente. Esa fue la voluntad pasada. La voluntad presente de Dios dice esto:
todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que quiso, lo hizo. Todo lo que quiere, lo hace. ¿Notan eso? Entonces la voluntad presente de Dios. Todo lo que quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Le dijo a Job en capítulo 40, si tienes un brazo como el mío, tienes un brazo como el mío, ¿puedes tú humillar al que tú quieras? ¿Puedes tú hacer lo que tú quieres en el universo? ¿Puedes tú mandar a las nubes para que lluevan? ¿Puedes tú mandar al sol para que salga y brille? ¿Puedes tú hacer esto? No, Dios es el único que tiene esa potestad, autoridad, y está bajo el querer de Dios, no el poder de Dios. Todo se sujeta a la voluntad divina de Dios. Por eso Pablo dice, rogando que de alguna manera por su voluntad, mi vida ya no es mi voluntad, yo ya no vivo para mí mismo, ni estoy sujeto, gracias a Dios, a la voluntad del enemigo, del diablo. Yo vivo bajo otro amparo ahora, otra voluntad, otro querer, el querer que gobierna todas las cosas. Yo vivo bajo el amparo de Dios. Y la última vez que está en el futuro está en Isaías 46. Isaías 46, el versículo 9 y 10. Entonces, en el pasado la voluntad de Dios dice en Salmo 115:3, Dios ha hecho lo que quiso. En el presente Dios hace lo que quiere. Y ahora en Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré, eso es futuro, todo lo que quiero, haré todo lo que quiero, hizo todo lo que quiso, hace todo lo que quiere y hará todo lo que quiere. O sea, la voluntad de Dios abarca todos nuestros tiempos. Abarca el pasado, abarca el presente, abarca el futuro. Pablo vivía dentro de ese ámbito. Pablo oraba dentro de ese ámbito. Pablo decía, por la voluntad de Dios, porque entendía que Dios hizo lo que quiso, hace lo que quiere y hará lo que quiere. Entonces yo vivo dentro por decir, de ese paraguas. Yo vivo bajo ese techo, el techo de la voluntad de Dios. Yo vivo, existo por su voluntad. Eso lo tengo que entender. Pero eso no quita que no conociendo la voluntad de Dios, y hablo de la voluntad específica de por qué él quería ir. Fíjense, volviendo a Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1, el versículo 10. El anhelo de Pablo era un anhelo genuino, verdadero, correcto. Era un anhelo de poder ver a los creyentes de Roma. Tenía motivos específicos por los cuales quería ir. En el versículo 11 dice que quería ir para verlos y para comunicar un don espiritual, a fin de que sean confirmados. Ahí hay tres motivos. Uno, quería verlos. Dos, el apóstol Pablo quería comunicar un don espiritual. Años atrás yo luchaba con esto porque decía, ¿cómo Dios le impartió a Pablo la autoridad de comunicar un don espiritual? Pero me di cuenta que no puedo ir sobre las Escrituras. Que la Escritura dice en 1 Corintios 12 que los dones espirituales, y Efesios capítulo 4 los da Cristo y el Espíritu Santo. Pablo no estaba hablando de eso porque la interpretación correcta del texto está en la palabra comunicar. Ahí es donde está la idea del texto, en lo que Pablo estaba deseando hacer, que era comunicar. Ya lo vamos a ver. A fin de que seáis confirmados, es la palabra afirmar. Esto aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Orando para que sean afirmados. Los voy a ir a visitar, dice, voy a enviar a Timoteo para que sean afirmados, a los tesalonicenses. En 1 Pedro 5:10 habla de lo mismo cuando dice, el mismo Dios de gracia os afirme, establezca. O sea que es un tema de arraigar, de cimentar. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Pero después tenía otro motivo. No solamente tenía el motivo de verlos, no solo tenía el motivo de comunicarles algo, y no solo tenía el motivo de que sean afirmados, sino él humildemente dice, yo también necesito ser confortado. Versículo 12, para ser mutuamente confortados. Yo voy a ser consolado cuando llegue a verlos a ustedes. Cuando esté entre ustedes me van a consolar a mí también. O sea, yo voy a ser beneficiado por la visita, no solo a ustedes. Lo interesante de todo esto es que su oración es ir. Y su oración es ir a vosotros. O sea que deseaba visitar a los creyentes de Roma. Un corazón pastoral
que desea ver la condición, que desea ver cómo están, que desea ver cómo están ellos ahora mismo. Eso era el apóstol Pablo. La pregunta es cuánto tiempo Pablo estaba rogando esto a Dios. Ya lo vamos a ver. Y después él quiere que entiendan la pasión que tenía en esta oración. Versículo 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, una insistencia continua, muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Y el otro motivo es para tener un fruto. Para engendrar fruto en ellos. Para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Cristo. Bueno, déjenme ir rapidito con esto. Porque ya, si Dios quiere, la semana que viene vamos a empezar con el versículo 16 y 17. Así que déjenme decirles esto. Que cuando Pablo está desarrollando este tema, deseando que la voluntad de Dios sea el camino a seguir y que todo depende de la voluntad de Dios. Él dice en el versículo 11 que quería comunicar. No olviden que el apóstol era el apóstol. No olviden que él tenía el don de exhortación, el don de la enseñanza, el don de la predicación, el don de la revelación. Aparte de los dones de señales de apóstol, él tenía dones en el cual él ministraba a la iglesia. Él dice que él quería llegar a ellos con una abundancia que en este momento él no poseía por completo. Para entender este pasaje y ver el ruego del apóstol Pablo y saber que muchas veces él oró, como dice el versículo 13, nótenlo, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Notan eso? Hasta ahora he sido estorbado. James Boyce, un comentarista, pastor de años atrás, dijo que muchas veces Dios estorba y tiene varias causas y motivos en nuestras oraciones que no se cumplan en ese momento. Boyce en su comentario dice el primer motivo quizás es para que no pensemos que somos indispensables. No olvidemos que la iglesia de Roma era amada por Dios y estaba creciendo. Iba a recibir una tremenda carta como la carta a los romanos. Pero la iglesia de Roma, hasta donde Pablo sabía, no sabe quién la engendró, quién fue el instrumento. Lo único que Pablo sabe es que él quiere ir y verlos, impartirles a ellos algún don de los que él había recibido, ya sea la predicación, la enseñanza, la profecía, la revelación, o quizás sanidades, quizás Dios ministre a través de Pablo en esta área. Pero lo que la Escritura nos remarca es que el apóstol tenía una intención profunda, fuerte, un deseo grande, un anhelo de estar cara a cara con ellos, de poder estar en presencia de ellos, de poder ser confortado mutuamente, pero había sido estorbado. Algunos dicen, bueno, podemos decir que el estorbo puede ser que haya sido por causa de que uno no es indispensable. Pero Pablo da el motivo exactamente por qué fue estorbado. Quiero que me acompañen a Romanos 15. En Romanos capítulo 15, él da el motivo por qué fue estorbado. Recuerden que él fue estorbado cuando quiso ir en Hechos 16 a predicar el Evangelio. El Espíritu dice, me lo prohibió. Luego en Hechos 16 fue estorbado. Fue estorbado por Satanás en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 16 al 18. Cuando él quería ir a los tesalonicenses, también fue estorbado por Satanás. Pero aquí en Romanos 15 hay otro tema de parte de Dios en el estorbo a sus oraciones. Porque él no podía avanzar y llegar. Pero lo que sí quiero remarcar es en el versículo 30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio en los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros, y acá vuelvo a mencionar esa frase, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Pero, retrocediendo al versículo 20, noten esto es importantísimo, de manera que me esforcé a predicar el Evangelio,
no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para que no edificar sobre fundamento ajeno. Dice en el versículo 19, la última parte, por los alrededores desde Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio, o sea que no hubo lugar. Aproximadamente la distancia que Pablo recorrió es como de Catamarca hasta Tierra del Fuego. Y Pablo dice que desde Catamarca al norte de Argentina hasta Tierra del Fuego, todo lo he llenado del Evangelio. O sea, no hubo provincia, no hubo casa donde Pablo no haya golpeado las puertas. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para avanzar tanto con el Evangelio no teniendo la tecnología que tenemos nosotros hoy? ¿Con cuánta diligencia Pablo predicó el Evangelio? Y él dice esto. Nótenlo en versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Él entendía que Dios lo estaba frenando porque todavía tenía mucho trabajo ahí para hacer. O sea que muchas veces Dios no responde a mis oraciones como yo deseo. Y que no está mal lo que estoy pidiendo, es que todavía no he terminado la tarea que el Señor tiene para mí en ese lugar. Y necesito terminar mi trabajo en el Señor en este lugar antes de avanzar. Y acá tenemos a Pablo que dice en versículo 22, por esta causa he sido enviado. Pero ahora, versículo 23, noten, pero ahora no teniendo más campo, no tengo más lugar para predicar el Evangelio, lo he llenado todo con el Evangelio y ahora no tengo más campo para predicar. Deseando hace muchos años ir a vosotros. O sea que ¿cuántos años viene orando? Romanos 1, versículo 8 al 13. Viene orando esto años. Años está orando esto el apóstol Pablo. Está intercediendo años por los creyentes de Roma. Años por deseos de verlo. Años para que Dios lo deje ir. Y de la forma que Pablo fue, no era la más grata. En Hechos 27 nos dice cómo fue. Tuvo naufragios, tuvo problemas y llegó a Roma preso, pero llegó por la voluntad de Dios. La manera no era importante, llegó al tiempo exacto, llegó en el momento que Dios quiere, llegó sujeto a la voluntad de Dios. Ya no tenía más lugar donde predicar, donde él estaba. Y ahora que estaba ya listo y que había predicado a todos, que estaba limpio de la sangre de todos, ahora podía ir a Roma. Ahora el Señor le dijo, ahora sí podés ir. Y noten lo que dice. Y de esto estoy pensando y meditando. Versículo 29. Sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Si Pablo conocía a Cristo ahora, ¿cuánto más cuando llegara a Roma? Iban a haber varios años más. Iba a seguir orando, iba a seguir pidiendo al Señor. Pero cuando llegara el fin, traía la abundancia de la bendición del Evangelio. El conocimiento de Cristo en el Evangelio de Pablo hubiese sido tremendo. El conocimiento de Cristo en el Evangelio de Pablo hubiese sido tremendo. Entonces, por esta causa fui impedido, dice Pablo. Y para terminar, no estoy seguro cuántos minutos van. ¿Se me pueden decir cuántos minutos van? ¿No dice? Perdón si me estoy pasando. Una hora 6, ya me repasé. Bueno, miren, se lo menciono nomás. Versículo 14. Tremenda frase. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Me dejan decirles esto. No lo vamos a arrollar, empezamos a arrollar la semana que viene y introducimos Romanos 1:16. El soy deudor se engendra por la doble gracia de Dios, por así decirlo. La gracia que me libera del pecado y que me hace libre a la justicia. Gracias, Pablo, por avisarme. Ya termino. Me excedí hoy. Usualmente son 45 minutos, perdón. Tengo que marcar con el reloj, pero no lo hice. Pablo dice que él había sido librado de su pasado antiguo. Estaba libre de sus pecados, libre del enemigo,
pero ahora estaba atado, sujeto a la misma gracia. Ahora la misma gracia lo había hecho deudor de todos los hombres. ¿Qué tipo de deuda tenía Pablo? Bueno, hay varias mencionadas en el Nuevo Testamento. La Biblia dice: no debáis a nadie nada. ¿Qué deuda era la de Pablo? Era la deuda del Evangelio, la impuesta necesidad, que le debía hablar a todos los hombres. Que esta gran riqueza, este tesoro que tenía él, debía ser comunicado a todos. Él siente el peso de Segunda de Reyes 7, de esos leprosos que de repente empezaron a abundar en riqueza, fueron al campamento y vieron que estaban todos muertos y había todo eso, empezaron a recoger y de la abundancia que tenían empezaron a acaparar y guardar y guardar y guardar. En un momento uno de los leprosos dice: no, esto está mal, no estamos haciendo bien. Entonces fueron a la ciudad con su abundancia a comunicarles que había abundancia. Ellos no le debían nada a la ciudad, pero a la abundancia los hizo deudores. La abundancia que poseían los hizo deudores. Y un verdadero creyente es un creyente a quien la gracia ha afectado tanto su corazón que inmediatamente, enseguida, dice de Pablo, predicaba a Cristo. Ve y cuéntale a los tuyos, le dijo el Señor, lo que Dios ha hecho contigo. Entonces nos hace deudores de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y que le debemos esto a los hombres. Le debemos la verdad del Evangelio a todos los hombres por igual. Entonces Pablo dice: soy deudor. Es interesante porque utiliza esta palabra deudor 6 veces en el libro de Romanos. 3 en esta raíz, 3 en esta forma. Romanos 1:14, 8:12 y finalmente Romanos 15. Somos deudores. Y es interesante. Lo voy a dejar para la semana que viene. Ya me pasé. Así que bueno, ha sido un gozo poder compartir con ustedes esta mañana las Escrituras, pensando entonces un poco en el apóstol Pablo, un hombre humilde que deseaba comunicarse, que amaba a la iglesia, que había tenido un cambio, que de ir a él mismo, ahora a vosotros. Ahora tenía la iglesia en mente y aún la iglesia que él nunca había visto, conocido. Que el Señor nos ayude. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener un momento de oración para terminar. Nuestro Dios, gracias por esta mañana que nos concedes. Pedimos tu bendición sobre tu palabra. Ayúdanos a considerar estas palabras del apóstol que tú utilizaste para traernos tanto beneficio a la iglesia. Y hoy tenemos sus palabras escritas por el Espíritu de Dios para animar y exhortar nuestros corazones. Pedimos, Padre, tu bendición.